multimillonario. Ve a su exnovia, a quien abandonó hace 6 años, esperando un Uber con 3 niños idénticos a él. Lo que no sabía era que esos niños eran... Julián Castañeda acababa de salir de una junta en Polanco. Era de esas reuniones eternas, donde todos se sienten importantes y hablan como si estuvieran salvando al mundo. Él solo quería largarse de ahí. Se subió a su camioneta blindada, dio las instrucciones de siempre a su chofer y sacó el celular para revisar mensajes. Mientras avanzaban por una calle medio atorada, volteó por la ventana sin mucho interés. Fue entonces cuando la vio. Ahí estaba ella, parada en la banqueta, justo enfrente de una farmacia, con cara de cansancio y un poco de desesperación. Tenía el cabello recogido de forma rápida, vestía ropa sencilla y abrazaba una bolsa de mandado medio rota. A su lado, 3 niños, los 3 iguales, mismos ojos, misma boca, misma expresión cuando miraban a todos lados como si esperaran que algo pasara. ¿Y esos ojos? Eran los de él. No podía ser, no podía ser. Se inclinó hacia adelante para ver mejor, pero justo en ese momento otro coche se metió entre ellos y la imagen desapareció. «¡Detente!», gritó Julián sin pensar. El chofer frenó en seco y volteó preocupado. Julián abrió la puerta. Sin esperar respuesta, bajó al nivel de la calle y miró desesperado. La banqueta estaba llena de gente, como siempre, pero ella ya no estaba ahí. Caminó rápido entre los peatones, buscándola, ignorando los comentarios de los que lo reconocían. Tenía el corazón latiéndole como loco. ¿Era ella? ¿Era Valeria? ¿Y esos niños? Después de unos minutos, la vio cruzando la calle, de la mano de los 3 niños, subiéndose a un coche gris que claramente era un Uber. Se quedó paralizado. Sintió cómo se le apretaba el estómago. No supo si correr, gritar su nombre o simplemente dejarla ir. El coche arrancó y se perdió entre el tráfico de la tarde. Julián no se movió, solo se quedó ahí parado, viendo cómo esa escena lo había dejado temblando. Volvió a su camioneta como en automático. No dijo nada. El chofer lo miró por el espejo, pero Julián no dijo ni una palabra. Estaba completamente ido. Lo único que pensaba era en esos 3 niños con su misma cara. Se agarró la frente, cerró los ojos y soltó un suspiro que le salió desde lo más hondo. No había visto a Valeria en 6 años. Desde aquella madrugada en que decidió largarse sin despedirse, no le dejó ni un mensaje. Nada. Estaban bien, sí, pero él tenía planes. Estaba a punto de cerrar un negocio que lo cambiaría todo. Se fue pensando que ella lo entendería, que después habría tiempo para arreglar las cosas. Pero ese tiempo nunca llegó. El coche siguió su camino hacia su departamento en Santa Fe. Cuando llegó, Julián se quitó el saco con furia y lo lanzó sobre el sillón. Se sirvió un trago, aunque todavía no eran ni las 5 de la tarde. Caminaba de un lado a otro, recordando cada cosa que había vivido con Valeria. Su risa, la forma en que se le quedaba viendo cuando él hablaba de sus sueños, la manera en que lo abrazaba cuando llegaba tarde y solo quería dormir. Y luego pensaba en esos niños. ¿Cómo era posible que se parecieran tanto a él? Tomó el celular y buscó en redes sociales. Nada. Ni una foto, ni una pista. Valeria había desaparecido del mundo digital, como si nunca hubiera existido. Eso lo hizo sentir raro, porque él sí había tratado de olvidarla, pero en el fondo nunca pudo. Era ese tipo de amor que uno guarda en una cajita que no quiere volver a abrir, porque sabe que va a doler. Se sentó frente a su computadora, abrió una carpeta encriptada donde guardaba archivos personales y buscó las fotos antiguas. Ahí estaban. Valeria en la playa, Valeria en su departamento, Valeria con su perro, Valeria en pijama, riéndose con la boca llena de palomitas. Las miró una por una, hasta que se topó con una donde ella lo abrazaba por detrás, con la cara pegada a su cuello. La foto la había tomado ella misma con el celular. La miró largo rato, y luego apretó los labios. Sabía lo que tenía que hacer. Marcó a su asistente, Mateo.
Necesito que busques a alguien. Su nombre es Valeria Ortega. No tengo dirección. Solo sé que vive en la Ciudad de México y tiene 3 hijos. ¿Y algo más? Sí. Esos niños podrían ser míos. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Entendido, señor, dijo Mateo. Colgó y se quedó viendo la ciudad por la ventana. Miles de luces. Miles de personas. Pero en ese momento solo una le importaba. No sabía si estaba enojada, si lo odiaba, o si simplemente ya lo había superado. Pero esos niños... No podía dejarlo así. No podía quedarse con la duda. Porque, si eran lo que él pensaba, entonces su vida estaba a punto de cambiar por completo. A la mañana siguiente, se levantó con una sola cosa en la cabeza: encontrarla. Y esta vez, no pensaba irse sin respuestas. Julián no durmió bien esa noche. Daba vueltas en la cama, miraba el techo, luego se levantaba, caminaba por el departamento, se volvía a tirar sobre las sábanas. Cerraba los ojos y veía esa escena otra vez. Valeria parada en la calle, con sus 3 hijos, tan parecidos a él que hasta le dolía. Era como si su pasado hubiera regresado de golpe, sin avisar, y le hubiera dado una cachetada en plena cara. Al día siguiente, antes de las 8 de la mañana, ya estaba en su oficina. Su equipo lo saludaba como siempre, con respeto, con sonrisas fingidas. Él apenas contestaba. Se metió directo a su despacho, cerró la puerta y se quedó mirando por la ventana. Toda la ciudad seguía con su rutina. Coches, gente, ruido, pero adentro de él, todo era un caos. Se sentó frente a su escritorio, agarró el celular y empezó a revisar otra vez las redes. Buscó su nombre, su cara, cualquier rastro de Valeria. Nada. Ni en Facebook, ni en Instagram, ni en ninguna parte. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Eso le daba más coraje. ¿Cómo alguien podía desaparecer tan fácil? ¿Cómo era que él, con todos sus recursos, no tenía idea de nada? Mateo llegó con un café y unos papeles. Julián apenas lo miró. ¿Algo?, preguntó sin rodeos. Todavía no, jefe. Le estamos rastreando por actas de nacimiento y registros escolares, pero si cambió de dirección y apellido, va a tardar un poco. Julián asintió. No estaba de humor para charlas. Cuando Mateo salió, se quedó solo otra vez. Apoyó los codos en el escritorio, se agarró la cabeza con ambas manos y cerró los ojos. Empezaron a llegarle los recuerdos, como si alguien le pusiera una película en la mente. Se vio a sí mismo, 6 años atrás, más joven, menos cansado, con esa ambición que casi le salía por los poros. En ese tiempo, él y Valeria vivían juntos en un pequeño depa en la Narvarte. No tenían lujos, pero tenían de todo. Él trabajaba desde casa, armando presentaciones, buscando inversionistas, tratando de levantar su primera empresa. Ella era maestra de preescolar. Llegaba agotada pero siempre con una sonrisa. Se reían por tonterías, pedían pizza en la noche. A veces no tenían para el gas y se bañaban con agua fría. Pero estaban juntos. Y eso, en ese entonces, era suficiente. Pero luego llegó la oportunidad. Un fondo extranjero quería invertir en su proyecto, pero tenía que mudarse a Monterrey por un año. Fue ahí cuando todo cambió. Él le propuso irse con él. Ella dijo que no podía dejar su trabajo, sus alumnos, todo lo que tenía. Discutieron muchas veces, cada vez más fuerte, hasta que una madrugada, sin decir nada, él agarró su mochila, su laptop, unos cuantos papeles y se fue. Le dejó una nota tonta que decía: «Lo siento, no puedo quedarme». Así de cobarde fue. Nunca volvió a saber de ella. Pensó en escribirle varias veces, pero siempre lo dejaba para después. Luego su empresa explotó. Llegaron los Tony Sampo, viajes, los millones, las entrevistas, los lujos. Pero a veces, cuando estaba solo, se acordaba de Valeria, y le dolía. Ahora todo eso regresaba.
como si el tiempo no hubiera pasado, como si la vida le dijera: «No has terminado con este capítulo». Julián se paró de su silla. Caminó hasta la pared donde tenía una vitrina con recuerdos, premios, fotos con políticos, reconocimientos de empresarios. Pero había una caja, pequeña, guardada hasta el fondo, con cosas que no había tocado en años. La bajó, la puso sobre la mesa, la abrió. Dentro había una pulsera de hilo rojo que Valeria le regaló cuando empezaban, una carta escrita a mano con su letra, un boleto de cine y una prueba de embarazo vieja. Positiva. Se le quedó viendo con la sangre helada. No recordaba haberla guardado. Tal vez ella se la dejó en el depa antes de que se fuera. Tal vez en ese entonces no quiso entender. Pero ahora, viendo esa prueba y recordando a los niños, todo encajaba. Ella sí había quedado embarazada. Y él se fue. Se sentó de nuevo. Miró el techo. Sentía rabia, tristeza, culpa, todo mezclado. No sabía qué le dolía más, haberla dejado sola en ese momento o haberse perdido 6 años de la vida de esos niños. Su celular vibró. Era un mensaje de Mateo. Decía: «Encontramos algo. Te mando dirección en 5 minutos». Julián se quedó mirando la pantalla. Respiró hondo. Sabía que ese mensaje lo iba a llevar directo al lugar donde todo cambió. Lo que no sabía era si estaba listo para enfrentarlo. Julián llegó a la dirección que le mandó Mateo 1 hora después. No quiso llevar chofer. Iba solo, manejando su camioneta, con la música apagada y las manos sudadas en el volante. La zona no era peligrosa, pero tampoco se parecía a los lugares por donde él se movía ahora. Había calles con baches, puestos, de tacos, gente sentada afuera de las casas, niños jugando fútbol descalzos. Cuando estacionó la camioneta, se quedó unos segundos mirando el edificio. Viejo, con pintura descascarada, pero no se veía abandonado. Revisó el número 2 veces. Sí, era ahí. Miró hacia el 3er piso. No sabía en qué departamento vivía, pero algo en su pecho le decía que ella estaba ahí, en ese momento. No se atrevió a subir. Pensó en tocarle, pero no sabía ni qué decirle. «Hola, ¿soy el imbécil que te dejó embarazada hace 6 años?» Se rió sin ganas. Se pasó la mano por la cara y decidió esperar. Mateo le había dicho que ella salía a trabajar todos los días a eso de las 4. Eran las 3:30. Así que se quedó en el coche, mirando el edificio como si fuera un enemigo. A las 4 en punto, la puerta del edificio se abrió. Valeria salió con los 3 niños. Iban peinados, con mochilas pequeñas, caminando como si fueran soldados. Ella traía una bolsa grande al hombro y el celular en la mano. Caminaban rumbo a la esquina, donde pasaban las combis. Julián bajó del coche sin pensar. Sus piernas se movieron solas. Cruzó la calle, los alcanzó en la banqueta, y cuando estuvo a menos de 3 metros, dijo su nombre: «Valeria». Ella se volteó de inmediato. Se quedó paralizada. Los niños también se detuvieron, mirándolo con curiosidad. El silencio duró unos segundos que parecieron horas. Ella no dijo nada. Solo lo miraba como si no creyera que estaba ahí. «¿Podemos hablar?», dijo Julián, con voz baja, pero firme. Valeria bajó la mirada. No saludó, no preguntó nada. Solo les dijo a los niños que se adelantaran y fueran a esperar en la tiendita de la esquina. Ellos obedecieron sin decir nada. Luego ella lo miró directo a los ojos. «¿Qué haces aquí?». Julián tragó saliva. No sabía por dónde empezar. «Te vi hace unos días. Estabas esperando un Uber. Con ellos». Ella no respondió. Solo lo seguía, mirando. Sin miedo, pero sí con mucha frialdad. «No me digas que fue casualidad que me encontraste», dijo al fin, con un tono seco. «Porque no te creo nada». «Fue casualidad ese día», respondió él rápido. «Pero hoy, no. Hoy vine porque necesito saber». «¿Saber qué?». «Si son míos». Valeria se cruzó de brazos.
Respiró hondo, como si se estuviera aguantando un grito. ¿Y si lo son, qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llevártelos? ¿Vas a sacarlos de su vida para meterlos en la tuya, llena de lujo, de cosas que ni entienden? No, solo quiero conocerlos, saber de ellos. No sabía nada, Valeria. Ella lo miró con los ojos brillosos, pero no lloró. Ni una lágrima. No sabías por qué no te importó quedarte, porque te fuiste como si yo no existiera. Ni siquiera preguntaste si estaba bien. Me dejaste con una nota de mierda, Julián. Él bajó la mirada. No tenía cómo defenderse de eso. Tienes razón, dijo él, apenas audible. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a hacerte el papá arrepentido? ¿El hombre que lo tiene todo y quiere llenar el hueco con algo que abandonó? No vengo a hacerme nada. Vengo a asumir lo que sea que tenga que asumir. Si son míos, quiero estar. No para quitártelos, no para cambiarles la vida. Para estar, nada más. Valeria lo miró con una mezcla de enojo y tristeza. Luego vio a los niños, que ya la estaban llamando desde la tiendita. Miró el reloj. Tengo que irme. Trabajo a las 5. No tengo tiempo para esto. ¿Puedo verte otro día?, preguntó él casi rogando. No sé si quiero eso. No sé si quiero meterte en nuestras vidas otra vez. Nos costó mucho salir adelante. Solo una vez más. Un café. Un lugar neutral. Tú eliges. Ella dudó. Lo pensó unos segundos. Luego sacó su celular, abrió la app de notas y escribió algo. Le mostró la pantalla. Mañana, a las 6, en esa cafetería. Si llegas un minuto tarde, me voy. Julián asintió. Ella se dio la vuelta sin decir nada más. Fue por sus hijos. Les dio la mano a los 3 y se los llevó caminando, como si nada hubiera pasado. Él se quedó parado, sintiendo que le habían puesto una piedra enorme en el pecho, pero también sintió algo más. Había una oportunidad, chiquita, pero ahí estaba. Julián no pudo concentrarse en nada el resto del día. Canceló una junta con inversionistas, ignoró los mensajes de su prometida y se encerró en su departamento. Caminaba por la sala como león enjaulado, con el celular en la mano, revisando la dirección de la cafetería cada 5 minutos, como si fuera a desaparecer. Tenía la cita con Valeria al día siguiente, pero la cabeza ya no le daba para esperar. Algo dentro de él ya no lo dejaba estar tranquilo. Tenía que saber más. Ya. Se sirvió un whisky sin hielo, dio un trago largo y se sentó frente a su computadora. Entró a su correo, buscó el contacto directo de Mateo y le mandó un mensaje corto. Necesito saber más sobre Valeria. Todo lo que encuentres. Escuelas de los niños, trabajos, cualquier cosa. Urgente. No pasaron ni 5 minutos cuando... Mateo lo llamó. ¿Estás seguro, jefe? Esto puede ser delicado. Hazlo. Quiero saber si son míos. No voy a esperar a que ella me lo diga con palabras. Mateo dudó, pero aceptó. Cortaron la llamada y Julián se quedó ahí, viendo la pantalla. Le temblaban los dedos. Sabía que no estaba bien, que estaba cruzando una línea, pero no podía evitarlo. Tenía esa sensación en el estómago, esa mezcla de ansiedad con miedo. Algo dentro de él le gritaba que esos niños eran suyos. No necesitaba pruebas, los había visto. Era como verse en un espejo, dividido en 3. Intentó dormir un rato, pero fue inútil. Se metió a las redes sociales otra vez, sin resultados. Luego buscó en Google, ¿cómo saber si un niño es tu hijo sin pruebas oficiales? Las respuestas eran absurdas. Lo cerró todo y se tiró en el sillón, con los ojos abiertos, viendo el techo. El reloj marcaba las 2 de la mañana. El día siguiente amaneció con una neblina ligera. Julián se levantó temprano, más por nervios que por costumbre. Se bañó, se cambió 3 veces de camisa y salió con más de 1 hora de anticipación. Llegó al café, pidió una mesa en la esquina, alejada de las ventanas, y se sentó con la pierna moviéndose sin parar.
Revisaba el reloj cada 2 minutos. La gente entraba y salía, pero Valeria no llegaba. Cuando faltaban 10 para las 6, pensó que no iría. Se le cerró el pecho. Pero justo a las 6 en punto, la puerta se abrió y ahí estaba. Venía sola, con una blusa sencilla y el cabello recogido en una coleta. No traía maquillaje ni accesorios. Solo ella, como siempre la recordaba. Julián se puso de pie sin decir nada. Valeria se acercó, se sentó frente a él y lo miró directo. «Tienes 15 minutos», él asintió. Se sentó de nuevo y tomó aire. «Gracias por venir». «No lo hice por ti», dijo ella de inmediato. «Lo hice para dejar las cosas claras». Julián bajó la mirada un segundo y luego volvió a mirarla. «Quiero saber si los niños son míos. No estoy aquí por remordimiento ni por culpa. Estoy aquí porque necesito saber la verdad». «¿Y si te digo que sí? ¿Qué vas a hacer?» «Estar, apoyar, ser parte de sus vidas, aunque tú no me quieras cerca». Ella lo miró con cara seria. «No puedes llegar 6 años tarde y pretender que todo se acomode solo. No sabes lo que ha sido esto. Criarlos sola. Trabajar en 2 lugares. Hacer milagros con el dinero. ¿Y tú? Tú ni preguntaste. Lo sé, no tengo excusa. Entonces, ¿por qué ahora? Porque los vi. Porque me vi en ellos. Porque no puedo fingir que no pasó nada». Valeria se quedó callada. Se notaba que estaba a punto de decir algo más fuerte, pero no lo hizo. En lugar de eso, sacó un papel de su bolsa. Era una hoja doblada. «Esto es lo más que te voy a dar por ahora», dijo, dejándolo sobre la mesa. Julián lo agarró. Era una copia del acta de nacimiento de uno de los niños. Leyó el nombre. Emiliano Ortega. En el espacio del padre, vacío. «¿Por qué no me pusiste? ¿Por qué no estabas? Porque ni siquiera sabía si querías ser parte. Y porque yo no iba a rogarle a nadie que fuera papá». Julián apretó el papel entre las manos. Luego lo guardó en su chaqueta. «¿Y los otros 2? Mismo caso. No tienen papá registrado». Él asintió, tragando saliva. Se quedó callado unos segundos. «¿Puedo verlos? Hablar con ellos». «No ahora. No están listos. No entienden quién eres. Y no quiero que te acerques con promesas que no vas a cumplir. No les voy a fallar. Eso dijiste la última vez». La frase le cayó como un golpe. Julián no respondió. Valeria lo miró con dureza, pero en el fondo también se le notaban los ojos cansados, como si estuviera harta de cargar sola con todo. «¿Puedo ayudarte?», preguntó él casi en voz baja. «En lo que sea. Escuela, comida, ropa. No te estoy pidiendo nada. Solo déjame hacerlo. No quiero tu dinero, Julián. No es por dinero, es por ellos». Ella lo miró en silencio. Luego revisó la hora. «Ya pasó tu tiempo». Se levantó, agarró su bolsa y se fue. No volteó. No se despidió. Julián se quedó ahí, solo, con el café frío y la cabeza llena de preguntas. La duda lo estaba comiendo por dentro, y por más que ella no se lo confirmara con todas las letras, él ya lo sabía. Lo sentía en los huesos. Esos niños eran suyos, y no iba a parar hasta demostrarlo. Julián llevaba 2 días dándole vueltas a la misma idea. Valeria no le decía todo. Eso lo tenía clarísimo. Había muchas cosas que no coincidían. Lo de las actas de nacimiento sin padre, su desaparición total de redes, la forma en que lo miraba con tanto rencor. Ahí había una historia que él no conocía, y ya no podía seguir esperando a que ella se la contara por voluntad propia. Así que decidió buscar a alguien que supiera. Se acordó de Jimena, una amiga en común que tenían cuando él y Valeria estaban juntos. Ella era de esas chavas simpáticas, buena onda, chismosa sin malicia, que sabía todo de todos. Y si alguien podía tener una pista sobre lo que pasó con Valeria después de su partida, era ella. Le mandó un mensaje, directo. «Necesito verte. Es sobre Valeria».
Jimena respondió rápido. ¿Valeria Ortega? ¿Tú buscando a Valeria después de 1000 años? Esto va a estar bueno. Quedaron de verse en un restaurante en La Condesa. Ella llegó tarde, como siempre, con su energía escandalosa y un vestido que llamaba la atención desde la otra cuadra. Se sentó frente a Julián, le sonrió como si no hubiera pasado el tiempo y agarró el menú sin apuro. ¿Ahora sí me vas a contar por qué te largaste como cobarde hace años y ahora vienes con cara de que algo se te perdió? Julián no. Tenía humor para bromas. Jimena, necesito saber algo. ¿Qué pasó con Valeria después de que me fui? Ella lo miró, dejó el menú y se cruzó de brazos. ¿Por qué preguntas eso ahora? Porque la vi. Está aquí en la ciudad. Tiene 3 hijos. Jimena abrió los ojos como platos. ¿Qué? ¿3? 3. Y son míos, lo sé. Aunque ella no me lo diga, lo sé. Jimena se quedó en silencio por unos segundos. Luego suspiró. Sabía que algún día esto iba a pasar. ¿Sabías qué? Mira, no sé todos los detalles, pero sí sé que después de que tú te fuiste, Valeria desapareció. Un día dejó el trabajo, cerró su cuenta de Facebook, dejó de contestar llamadas, mensajes. Nadie sabía nada. Yo pensé que se había ido del país o algo, pero un día, como un año después, me la encontré en una tiendita. Iba con una carriola doble y un niño en brazos. Casi me desmayo. Le pregunté qué onda, qué había pasado, por qué nunca dijo nada, y solo me dijo. No había nada que decir. Julián apretó la mandíbula. Sentía que el corazón le latía más rápido. ¿No te dijo que eran míos? No, pero no tenía que decirlo. O sea, hello, eran como fotocopias, tuyas. Y la neta, la forma en que te mencionó fue raro, como con dolor pero también con ganas de ya no hablar del tema. Me dijo que estaba bien, que se las estaba arreglando, que tenía ayuda de una tía y que no necesitaba a nadie, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Julián se quedó en silencio. Le ardía la cara. No sabía si por la vergüenza o por la rabia. ¿Dónde? ¿Vivía en ese entonces? No sé. No me quiso decir. Solo supe que trabajaba en una guardería por el rumbo de Iztapalapa. Pero no duró mucho ahí. Después supe que la corrieron porque un papá celoso se enteró que era madre soltera con trillizos y armó un escándalo. ¿Ves por qué te digo que no tuvo fácil la cosa? ¿Y nadie más la ayudó? Nadie. Ella no quería ayuda. Se encerró en su mundo. No quería que nadie la viera mal. Siempre fue así de terca. Fuerte, pero terca. Julián se recargó en la silla. Le pesaban los hombros, la cabeza, el alma. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me buscó? Jimena lo miró con una ceja levantada. ¿Neta me estás preguntando eso? Después de dejarla sin una palabra. Mira, yo te quiero, pero tú hiciste una chingadera. Valeria no te buscó porque no quiso rogar, porque sabía que si no estabas, para quedarte, no valía la pena tenerte cerca. Tú elegiste irte. Ella eligió seguir. El silencio se volvió incómodo. Julián no sabía qué responder. Nunca había escuchado todo eso tan de frente. Siempre había cargado con la culpa. Sí, pero escuchar cómo fueron las cosas de verdad era diferente. Le dolía. Mucho. Jimena lo miró con más calma. ¿Vas a hacerte una prueba de ADN? Sí, pronto. Pero creo que ya no la necesito. Pues, más te vale que si entras otra vez a esa historia, lo hagas en serio. Porque si te vuelves a ir, esta vez no van a haber regreso. Julián asintió. No le prometió nada. No dijo grandes frases. Solo supo que, desde ese momento, ya no había marcha atrás. Esa tarde, Julián no se aguantó. Ya no quería más vueltas, ni indirectas, ni pistas sueltas. Había hablado con Jimena, había visto el acta de nacimiento, había sentido esa punzada en el pecho desde el primer momento que vio a los niños. Y ya estaba harto de cargar con la duda. Así que fue a buscar a Valeria.
Esperó afuera del edificio donde vivía. No la llamó antes, no le avisó. Solo se paró ahí, apoyado en su camioneta, con cara de pocos amigos. Estaba decidido a hablar y no se iba a ir sin respuestas. Ya no le importaba si se enojaba, si gritaba o si lo mandaba al carajo. Lo único que quería era escuchar la verdad con todas sus letras. A las 5:30, la vio salir con los 3 niños. Iban vestidos igual que la vez pasada, mochilas pequeñas, peinaditos, hablando entre ellos. Ella iba con el paso rápido, con esa cara de voy tarde que tienen todas las mamás que hacen 1000 cosas al día. Cuando lo vio, se detuvo en seco. «¿Qué haces aquí?», dijo sin moverse. «Tenemos que hablar», respondió él sin rodeos. «¿Otra vez con lo mismo?». «Ya hablamos. Te di un espacio. Te dije lo que tenía que decirte. ¿Qué más quieres?». «Quiero la verdad. Completa. Sin rodeos». Los niños se quedaron viendo la escena sin entender mucho. Julián se agachó y les habló con una sonrisa forzada. «¿Me permiten hablar con su mamá un momento?». «Solo un ratito». Ellos lo miraron con curiosidad. Uno de ellos, Emiliano, fue el primero en responder. «¿Tú eres amigo de mi mamá?». Valeria se adelantó de inmediato. «Vayan al puesto de jugos. Yo los alcanzo en 5 minutos. No se alejen». Los niños obedecieron. Apenas se alejaron, ella se volteó con los brazos cruzados y la mirada afilada. «¿Qué parte no entendiste de que no quiero esto?». «Ya no me importa si quieres o no. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí porque me corresponde saber. No es solo tu historia, Valeria. Es mía también». «¿Mía también?», se burló ella con una risa irónica. «¿Te acuerdas de eso 6 años tarde? Porque cuando te fuiste, no dijiste, es nuestra historia. Dijiste, me voy. Así, solito. No me diste opción. Ya sé, ya me lo dijeron. Y no lo niego. Pero estoy aquí ahora. No para redimirme, ni para pedirte perdón 100 veces. Estoy aquí porque no voy a seguir sin saber la verdad. Quiero saber si son mis hijos». «Sí lo son», soltó de golpe. La frase lo tumbó. No fue gritada, no fue enojada. Fue seca, fría, dura, como cuando alguien tira un vaso al suelo y no hace falta verlo para saber que se rompió. «¿Los 3? «Sí, los 3. Son tuyos, Julián». Él cerró los ojos por un segundo. Se le revolvió todo por dentro. La garganta se le hizo nudo. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Valeria lo miró con los ojos rojos, aguantando lo que fuera que tenía adentro. No lloró, no se quebró, pero se notaba que estaba al borde. «Y antes de que preguntes, sí, lo supe desde el primer día. Supe que estaba embarazada una semana después de que te fuiste. Pensé en llamarte, en buscarte, pero no pude, no quise. Me dio miedo, me dio coraje, me dio vergüenza. Todo junto, así que me los aventé sola. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no me ibas a creer. Porque estabas en otro mundo. Porque yo era un recuerdo para ti, no una persona. Y porque no iba a criar a mis hijos con alguien que se fue sin mirar atrás». Julián apretó los dientes. «No tienes idea de cuántas veces pensé en volver, en llamarte. Pero tenía miedo. Me decía que tú ibas a estar bien, que yo iba a arruinarlo. Todo. ¿Y qué haces ahora entonces? ¿Vienes a arreglarlo con un abrazo y un cheque? No, vengo a pedirte una oportunidad. No contigo. Con ellos». Valeria lo miró. Esta vez no respondió de inmediato. Lo pensó. Se cruzó de brazos. Respiró hondo. «Ellos no saben quién eres. No te conocen. Nunca me han preguntado por un papá. Porque no lo han necesitado. Y ahora apareces tú, de la nada, con cara de vengo a ser responsable. No es tan fácil. No quiero que sea fácil. Solo quiero que me dejes acercarme. Poco a poco. Con respeto, con calma. No te pido que me
Perdones, te pido que me dejes conocerlos. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que eres su papá mágico que apareció después de 6 años? No sé. No tengo idea cómo se hace esto. Solo sé que si me voy otra vez, no voy a poder vivir con eso. Valeria se quedó callada. El silencio entre ellos era tan fuerte que se escuchaban los claxon de fondo y una señora gritando el precio de los tamales. Después de un rato, ella habló. Voy a pensarlo, pero si un día entras a sus vidas, ya no te puedes ir. No puedes hacer esto a la mitad, porque si los vas a lastimar, prefiero que nunca los veas. No me voy a ir, dijo Julián, sin titubear. Valeria asintió despacio. No dijo más. Caminó hacia donde estaban los niños, les agarró la mano y se fue sin mirar atrás. Pero esta vez algo era distinto. Esta vez no lo había echado, lo había dejado quedarse. Un paso, aunque pequeño, ya era un comienzo. Desde que Valeria le dijo que los niños eran suyos, Julián no pudo pensar en otra cosa. El trabajo le daba igual. Los correos sin responder se apilaban. Las llamadas importantes se quedaban en buzón. Todo lo demás desapareció. Solo existían 3 nombres en su cabeza: Emiliano, Leo y Mateo. Sus hijos. Sus hijos. Pero a pesar de Minodesin, lo que ella había dicho, algo dentro de él no lo dejaba en paz. Quería estar seguro. Lo necesitaba. No porque dudara de ella, sino porque tenía una necesidad loca de confirmar que no estaba soñando. Era como si su cabeza le pidiera una prueba, física, un papel, algo que le dijera, sí, son tuyos, no hay vuelta atrás. Y aunque sabía que eso estaba mal, que no era el camino, se dejó llevar. Un día jueves, a la salida de la escuela donde los niños iban, Julián esperó dentro de su camioneta, estacionado a una cuadra, oculto tras unos vidrios polarizados. Había averiguado cuál era la escuela por medio de Mateo. No le dijo nada a Valeria, no pidió permiso. Solo fue. Tenía un plan en mente y lo iba a cumplir, sin pensar demasiado en las consecuencias. Cuando vio salir a los niños, sintió un hueco en el estómago. Caminaban juntos, riéndose, jugando con sus mochilas. Se parecían tanto a él que hasta le daban ganas de llorar. Un señor alto, de barba, que trabajaba como asistente en la escuela. Los guiaba hasta una banquita mientras esperaban que alguien los recogiera. Julián bajó del auto con una pequeña bolsa en la mano y caminó hacia ellos con paso firme. «Hola», les dijo sonriendo. «¿Se acuerdan de mí? Soy Julián, el amigo de su mamá». Emiliano lo reconoció al instante. «Sí, el que le habló, afuera del edificio. Ese mero. Oigan, ¿les puedo hacer una pregunta? Es para una sorpresa, pero necesito algo suyo. ¿Alguien trae un chicle, un cepillo o algo que hayan usado?» Leo sacó una paleta masticada del bolsillo. Julián se agachó, la tomó con cuidado, la metió en una bolsita de plástico y sonrió. «Perfecto. Gracias, campeón. Van a ver qué sorpresa tan buena les tengo después». Los niños lo miraron sin entender muy bien, pero no dijeron nada más. Justo cuando se iba, apareció Valeria, cargando su bolsa, apurada como siempre. Lo vio de lejos y frunció el ceño. Caminó directo hacia él. «¿Qué haces aquí?» Solo pasaba. Quería ver cómo salían los niños, nada más. «¿Los tocaste?» «Claro que no». Ella se cruzó de brazos, sin creerle nada. «No quiero que estés merodeando sin avisar. ¿Entendido?» «Sí. Solo quería verlos». Valeria tomó a los 3 de la mano y se fue sin decirle adiós. Julián se quedó parado un rato, mirando cómo se alejaban. Luego regresó al coche, abrió la guantera y colocó la bolsita con la paleta dentro de una caja especial. Al día siguiente, mandó eso a un laboratorio privado. Pidió una prueba de ADN urgente. Él ya tenía muestras de su propia saliva guardadas. Todo estaba listo. El resultado llegó 3 días después. Positivo. Emiliano era su hijo. Lo decía con letras grandes,
en un correo cifrado que apenas podía leer sin que le temblaran las manos. Se sentó frente a la computadora, respiró hondo y cerró los ojos. Lo sabía, lo sentía, pero verlo ahí, en un documento oficial, con números y códigos y porcentajes, le sacudió el mundo. Ese día, compró juguetes, 3 iguales, libros, mochilas nuevas, zapatos, ropa. Llenó la cajuela de cosas que pensó que podrían necesitar. Le mandó un mensaje a Valeria. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Ella no respondió. Ni al primero, ni al segundo, ni al tercero. Lo dejó en visto. 2 días después, se apareció sin avisar en su trabajo. Valeria estaba saliendo de Mienores, una cafetería donde lavaba trastes por las tardes. Al verlo, se detuvo en seco. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me estás siguiendo? Tenemos que hablar. Es importante». «¿Otra vez? ¿Qué hiciste ahora?» «Me hice una prueba». Ella lo miró, confundida. «¿Qué prueba?» «De ADN. Usé una muestra de Emiliano. Lo siento, lo necesitaba». Valeria lo empujó, con rabia. «¿Estás enfermo o qué? No puedes andar recogiendo cosas de mis hijos sin permiso. ¿Quién te crees?» «Soy su papá», gritó Julián. La gente volteó. Unos se detuvieron. Ella bajó la voz, pero su cara ardía. «No tienes derecho. No tienes ningún maldito derecho. Me mentiste, me engañaste, fingiste que solo querías conocerlos y armaste esto por atrás. Tenía miedo de que me volvieras a cerrar la puerta. Necesitaba saber. Ya no podía con la duda». «¿Y eso te da permiso de invadirnos así?» «No. Pero lo hice igual. Y no me arrepiento. Porque ahora sé que es real. Que no estoy loco. Que tengo hijos. Que no me los estoy imaginando». Valeria se quedó helada. No sabía si gritar, llorar o golpearlo, pero al final solo lo miró con decepción. «¿Y ahora qué? ¿Vas a hacer pruebas a los otros 2 también? ¿Vas a comprarles amor con juguetes nuevos y fotos bonitas?» «No quiero comprar nada. Quiero estar. De verdad». Ella lo miró largo. «Rato». Luego se dio la vuelta. Entró de nuevo a la cafetería y cerró la puerta sin mirar atrás. Julián se quedó afuera, solo, con las bolsas en la cajuela, con las manos vacías. Pero dentro de él, la obsesión ya no era duda, era certeza, y no pensaba detenerse. Daniela Luján tenía una habilidad especial para notar cuando algo andaba mal, y Julián, aunque fuera muy bueno para los negocios, para las caras de póker y para salirse con la suya, con ella no podía fingir. No por mucho tiempo. Algo en su actitud había cambiado. Llegaba tarde, se distraía en las reuniones, se quedaba callado durante las cenas, dejaba el celular boca abajo, lo cual nunca hacía antes, y lo peor, se había vuelto frío, como si tuviera la cabeza en otro mundo, uno donde ella ya no existía. Lo observó durante días, sin decir nada, solo lo analizaba con la mirada, en silencio, mientras él creía que estaba todo bajo control. Hasta que un día, mientras Julián se duchaba, Daniela desbloqueó su celular. No fue difícil. Todavía usaba la misma clave desde hacía años. Fue directa a los mensajes. Lo primero que leyó fue: «Necesito hablar contigo. Es urgente». Era para alguien llamada Valeria. Bajó, revisó más. Mensajes cortos pero intensos. Palabras como hijos, pruebas, perdón, necesito estar. Se le heló el cuerpo. Sintió cómo se le subía el coraje al pecho. No lloró, no gritó. Solo apagó la pantalla, dejó el celular donde estaba y se fue como si nada. Esa noche no dijo una palabra. Se limitó a cenar frente a Julián con una sonrisa fingida, preguntando por negocios, fingiendo interés. Pero por dentro, estaba hirviendo. Sabía que no podía enfrentarlo aún,
Primero necesitaba más, necesitaba pruebas, y las iba a conseguir. Al día siguiente, mandó a su asistente, Lucero, a investigar. Le dio un nombre, Valeria Ortega, y le pidió un informe completo. No era la primera vez que usaba sus contactos para cosas personales. Lo había hecho antes y sabía exactamente a quién llamar. Mientras tanto, empezó a seguir a Julián. Contrató a un chofer con órdenes claras de no perderlo de vista. Julián se movía entre la oficina, un colegio público en Iztacalco, un edificio viejo en la Narvarte y una cafetería donde se veía con una mujer. El chofer tomó fotos, las mandó. Daniela las vio todas, una por una, y en cada imagen, la rabia le crecía más. Cuando por fin tuvo la información completa, la leyó con los dientes apretados. Valeria, maestra, madre soltera, sin redes, sin pareja conocida, 3 hijos, edad, 6 años, fecha de nacimiento, 6 meses después de que Julián y ella terminaron. Se sintió humillada, usada, traicionada. No solo le estaba ocultando algo, le estaba ocultando lo más grande que una persona podía tener, una familia paralela. Porque eso era. Aunque él no hubiera estado presente todos esos años, aunque apenas los estuviera conociendo ahora, los hechos eran los mismos. Tenía hijos con otra mujer, y no se lo había dicho. Esa noche lo esperó despierta. Estaba sentada en el sillón, con la carpeta en la mano, cuando él entró al departamento. ¿Estás bien?, preguntó Julián al verla con esa cara seria. ¿Tú qué crees?, respondió ella, sin moverse. Él la miró con extrañeza. Se quitó la chaqueta, pero cuando vio la carpeta en su mano, entendió todo. ¿Dónde sacaste eso? No soy estúpida, Julián. Él se sentó al otro lado del sillón, en silencio. ¿Desde cuándo?, preguntó ella. Hace poco, no lo sabía. ¿Y pensabas decirme? ¿O te ibas a casar conmigo escondiéndome esto? No sé, no llegué a pensarlo. Todo pasó tan rápido. ¿Te acostaste con ella mientras estabas conmigo? No. Fue antes, mucho antes. Yo no sabía nada. Daniela lo miró fijo. No le creía del todo, pero tampoco lo interrumpió. ¿Y qué piensas hacer ahora? No lo sé. Estoy procesando. No quiero abandonarlos. No quiero repetir los mismos errores. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto? Julián no supo qué decir. Se quedó callado, como si cada palabra que se le ocurriera fuera una bomba más. Daniela se levantó. Caminó por la sala, respirando profundo. Luego se volteó y lo miró con esa cara de mujer que sabe que tiene el poder en ese momento. Te voy a decir algo, Julián. Yo he estado contigo desde que eras un don nadie. Desde antes de que fueras el empresario estrella. Desde que dormías en tu oficina con tal de no gastar en renta. Yo te ayudé a levantar todo lo que tienes. Metí mis contactos, metí dinero. Aposté por ti. Y te lo agradezco. No quiero tu agradecimiento. Quiero lealtad. Él se quedó en silencio. Si decides seguir con esa mujer y con esos niños, tú y yo se acabó. Y no solo me voy a ir. Me voy a llevar todo lo que pueda. Inversionistas, contratos, imagen. Todo. Voy a hacer que pierdas más que una relación. Te vas a quedar solo. ¿Lo tienes claro? Julián la miró, sorprendido. Nunca la había visto así. Fría, calculadora. No era una amenaza. Era una declaración. Daniela se fue esa noche sin decir adiós, pero antes de irse, le dejó un sobre encima de la mesa. Dentro, había una copia del acta de nacimiento de Emiliano y un mensaje escrito a mano. Yo sí sé jugar sucio, Julián. Tú decides cómo termina esto. Julián despertó ese lunes con la cabeza reventada. No había dormido nada. Desde que Daniela se fue dejándole ese sobre y esa amenaza tan clara, no había tenido un minuto de paz. En su mente solo había ruido, ideas, dudas, coraje. Tenía el celular lleno de mensajes del equipo, llamadas perdidas de socios, y lo peor, una reunión programada con el consejo de administración de su empresa, a la que Daniela también pertenecía.
Se vistió sin ganas, se subió a su camioneta y se fue directo a la oficina. Apenas bajó al estacionamiento privado, vio el Audi negro de Daniela ya en su lugar y supo que venía a hacer lo que había prometido. Nada era casualidad con ella. Si le dijo que lo iba a hundir, era porque tenía la forma de hacerlo. Cuando entró a la sala de juntas, todo mundo estaba ya sentado. Los socios principales, los contadores, la directora legal y, por supuesto, Daniela. Sentada al fondo, con su vestido blanco y su sonrisa controlada, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero él la conocía, sabía que esa cara era solo el disfraz de alguien que traía dinamita en el bolso. «Julián», dijo uno de los socios. «Daniela nos comentó que hay algo urgente que debemos discutir contigo». Él se quedó helado por un segundo. Daniela tomó la palabra. «Sí. Yo pedí esta reunión porque creo que es importante que hablemos de estabilidad, de reputación, de liderazgo. Cosas que últimamente han estado un poco flojas». El tono era amable, pero lleno de veneno. Julián la miraba fijamente, sin interrumpirla. Ella siguió hablando como si estuviera dando una cátedra. «Hemos notado, todos, que has estado desconectado. Tu rendimiento ha bajado, tu participación en proyectos clave ha sido mínima. Y bueno, hay preocupaciones sobre tu imagen pública». Uno de los inversionistas se acomodó incómodo en su silla. «¿De qué estás hablando exactamente?», preguntó Julián con voz firme. Daniela lo miró con una sonrisa que ardía. «De lo que todos ya saben o están por saber. Tu vida personal, Julián, esa que te ha mantenido distraído, corriendo detrás de una exnovia y unos niños que nadie conocía. Y de paso, dejando negocios a medias, él se puso tenso. No pensaba que fuera a hablarlo así, frente a todos. Mi vida personal no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí». «Claro que sí», interrumpió ella. «Porque cuando tu nombre está en los medios, cuando tus decisiones personales afectan la credibilidad de la empresa, claro que tiene todo que ver. Y créeme, ya empezaron a hacerse preguntas. Y no todas las respuestas te dejan bien parado». El silencio se hizo espeso. Julián apretó los puños sobre la mesa. Sabía que ella podía hacerlo, que tenía contactos en la prensa, que podía manipular, titulares, que sabía dónde golpear. «¿Qué es lo que quieres?», soltó por fin. Daniela se cruzó de brazos, ya sin fingir nada. «Quiero que pongas todo en su lugar, que te alejes de Valeria Ortega, de sus hijos, de esa historia, y que vuelvas a concentrarte en lo que realmente importa. ¿Y si no lo hago? Entonces voy a filtrar todo, desde el abandono de tus responsabilidades hasta los detalles más sucios. ¿Sabes qué vende? La historia del millonario que dejó a su novia embarazada de trillizos y ahora quiere regresar como héroe. Va a reventar en redes. Vas a perder clientes, confianza, apoyo. Tú no harías eso. No me conoces tanto como crees». Se hizo un silencio incómodo. Nadie decía nada. Nadie lo defendía. Solo lo miraban como si ya estuvieran esperando su decisión. Julián salió de esa sala sin decir una palabra. Se encerró en su oficina y cerró las persianas. Se sentó, apoyó los codos en el escritorio y se agarró la cabeza con ambas manos. Todo lo que había construido, todo lo que había cuidado durante años, estaba en riesgo. Y lo peor de todo era que sentía que lo merecía, por haber abandonado, por haber vuelto tarde, por no saber cómo manejar esto sin romper algo. Ese día no fue a ver a Valeria. No respondió sus mensajes. Se quedó encerrado. Ni siquiera comió. Solo pensaba en qué iba a hacer. Sentía que si tomaba un camino, perdía algo. Si elegía a Valeria y a los niños, Daniela le destruiría la carrera. Si elegía proteger la empresa, traicionaba a su propia sangre, a 3 niños que no habían pedido nada, que solo estaban ahí porque él un día decidió irse. Al final del día, cuando ya no quedaba nadie en la oficina, Julián se paró frente al espejo del baño. Se miró como no lo hacía hace tiempo. Tenía las ojeras marcadas,
La barba crecida, la mirada apagada. No se reconocía. Se sentía dividido en 1000 pedazos. Y ahí, solo, con la cabeza hecha trizas, entendió que no podía seguir jugando a 2 mundos. Daniela tenía razón en algo. Tenía que tomar una decisión. Pero lo que ella no sabía era que, aunque le costara todo, ya había tomado partido. Solo necesitaba el valor para decirlo en voz alta. Después de la amenaza de Daniela, Julián se sintió atrapado. Era como si de pronto ya no tuviera control sobre su propia vida. En su empresa tenía que actuar como si nada pasara, como si todo estuviera en orden, como si no se le estuviera desmoronando el mundo. En cambio, cuando iba con Valeria y los niños, todo era distinto. Ahí no era el CEO, el hombre de negocios, el tipo que tenía que tomar decisiones frías. Ahí era solo Julián, y aunque se sintiera bien, sabía que no podía vivir así mucho tiempo. Era como caminar sobre un cable delgadito, esperando a que en cualquier momento se rompiera. Los días se le iban en excusas. En la mañana llegaba a la oficina y fingía que estaba concentrado. Se reunía con clientes, hablaba de números, firmaba papeles. A veces comía con Daniela y ella lo trataba como si todo estuviera en pausa, pero con esa mirada que decía que no olvidaba ni una sola palabra de la amenaza. Cada tanto le soltaba comentarios pasivo-agresivos, como cuando le dijo en tono casual: «No te tardes hoy, ya no tienes edad para andar correteando niños». Él fingía reírse, pero por dentro se sentía observado. Por las tardes, en cambio, cambiaba de cara. Llamaba a Valeria. Si ella aceptaba, pasaba por los niños. No en la camioneta blindada. Usaba un coche más sencillo, uno que no llamara la atención. A veces los llevaba al parque, o a comer helado, o al cine. Siempre cosas simples, pero que a ellos los emocionaban como si fuera Navidad. Al principio, Valeria no se quedaba. Los dejaba ir con él, pero con 1000 instrucciones. No les des dulces después de las 6. El del medio se marea fácil, así que maneja despacio. Al chiquito no le gusta que lo abracen de golpe. Cosas de mamá que se las sabe todas. Julián las anotaba mentalmente como si fueran órdenes sagradas, y las cumplía, al pie de la letra. Con el tiempo, Valeria empezó a quedarse un ratito. Primero solo se acercaba cuando los niños regresaban. Luego se sentaba en la misma banca mientras ellos jugaban. Después aceptó ir por un café. Y una tarde, sin planearlo, terminaron los 5 en una pequeña pizzería de barrio, riéndose por una tontería que dijo Leo. Fue la primera vez que Valeria sonrió sin esa carga encima. Como antes, Julián empezó a conocer a sus hijos de verdad. Emiliano era el líder, el que hablaba más, el que preguntaba todo. Leo era más callado, pero muy observador. Y Mateo, el más pequeño, era el más tierno, el que siempre buscaba contacto, el que se recargaba en su hombro sin pedir permiso. Una tarde cualquiera, en medio de un picnic improvisado en un parque, Julián les estaba ayudando a inflar unos globos. Emiliano lo miró fijo y soltó: «¿Tú eres mi papá?». Julián se quedó paralizado. Tenía el globo medio inflado en la boca. Valeria, que estaba a unos pasos, volteó con los ojos grandes. «¿Por qué dices eso?», preguntó ella con nervios. «Porque se parece a nosotros», respondió Emiliano, con la lógica de un niño que lo ve todo más claro que los adultos. «Y nos cuida, y nos compra cosas, y sabe cómo llamarnos sin confundirnos. Los papás hacen eso». Julián dejó el globo, se agachó a su altura, y le respondió con toda la calma que pudo juntar: «Sí, Emiliano, soy tu papá». El niño lo miró sin decir nada más. Luego se volteó, corrió con sus hermanos y gritó: «¡Ya sé quién es!». Valeria se acercó de inmediato. Julián pensó que lo iba a regañar, que le iba a decir que se había pasado de la raya, pero ella solo le dijo en voz baja: «¿Estás seguro de que puedes con esto?». Él la miró de frente. «No estoy seguro de nada, pero no pienso salir corriendo otra vez». Esa noche, Julián volvió a su departamento. Daniela no estaba. Había salido con unos socios a cenar. Él se sentó en el sillón, encendió la televisión
sin poner atención, y pensó en todo lo que había vivido ese día. En la risa de los niños, en la mirada de Valeria, en la forma en que el más pequeño le había tomado la mano al cruzar la calle como si fuera lo más natural del mundo, y sintió miedo, porque por más feliz que se sintiera ahí, sabía que tenía una bomba activa en la otra mitad de su vida. Daniela estaba esperando un error, solo uno, y cuando eso pasara, iba a apretar el botón. Lo iba a destruir todo, pero aunque lo supiera, no podía alejarse. No ahora, no después de escuchar por primera vez la palabra papá, dicha con tanta inocencia. No después de ver esa familia que nunca pensó tener, y que ahora no quería perder por nada del mundo. Ese viernes parecía como cualquier otro. Valeria estaba en su segundo turno en la cafetería. Los niños salían de la escuela a las 4, y Julián, como ya era costumbre en las últimas semanas, había ofrecido pasar por ellos. Ella aceptó. Ya no con dudas, ya no con miedo. Empezaba a confiar, aunque fuera poquito. Lo veía cómo los cuidaba, cómo los escuchaba, cómo los conocía. Julián salió de la oficina un poco antes. Iba contento. Traía en la mochila unas figuras de acción que había comprado para cada uno. Tenía planeado llevarlos a comer hamburguesas y después ver una película en su depa. Estaba emocionado, como si estuviera viviendo una parte de su vida que no conocía. Una parte que le gustaba más que cualquier premio, junta o firma de contrato. Cuando iba llegando a la escuela, sonó su celular. Un número desconocido. Contestó sin pensar. «Bueno, ¿es el señor Julián Castañeda?» «Sí, él habla. Le llamamos del Hospital Ángeles del Pedregal. Uno de los niños a su cargo fue traído de emergencia. Está en urgencias». A Julián se le fue el alma a los pies. No supo si gritó o solo pensó que lo hizo. El corazón se le disparó como si hubiera corrido un maratón. Colgó sin decir más, metió primera y arrancó con todo. En el camino llamó a Valeria. 2 veces. Nada. Tercera. Nada. Le escribió por WhatsApp. Leo tuvo un accidente. Voy al hospital. Te aviso apenas sepa algo. Cuando llegó, no se estacionó. Dejó la camioneta mal parada en la entrada. Tiró las llaves al valet y entró corriendo. Preguntó por el nombre completo del niño. Lo mandaron directo a urgencias. Un doctor salió a los pocos minutos. ¿Es usted el papá? Julián dudó. Un segundo. Solo uno. Luego dijo: sí, soy el papá. El niño tuvo una caída fuerte. Se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Le hicimos tomografía. No hay fractura, pero vamos a dejarlo en observación. Tiene una contusión leve. Está estable, pero hay que vigilarlo. ¿Puedo verlo? Unos minutos. Lo llevaron a una camilla, donde Leo dormía con un suero en el brazo y una venda en la frente. Se veía chiquito, frágil. Nada que ver con el niño que corría y brincaba todo el día. Julián se sentó a su lado y le agarró la mano. «Estoy aquí, hijo. No me voy a ir. Todo va a estar bien». No lloró. Pero le temblaban los ojos. Pasaron 20 minutos y Valeria llegó corriendo, con la cara pálida, despeinada, aún con el mandil de trabajo. Entró al cuarto como un torbellino, empujó la puerta sin pedir permiso y fue directo hacia Leo. «¿Qué pasó? ¿Qué le pasó?» «Se cayó en el recreo», dijo Julián con voz suave. «Me llamaron a mí porque estaba en la hoja de emergencia. Tú no contestabas». Valeria le agarró la cara al niño. Le habló bajito, le besó la mano, la frente. Luego volteó a ver a Julián. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. «Gracias por venir». «No hay de qué. Yo estaba cerca. Iba por ellos». «¿Te dijeron cómo fue?» «Sí». Se tropezó en las escaleras. Cayó de espaldas. Estuvo inconsciente unos minutos, pero está bien. Solo lo van a observar. Ella asintió. Se quedó mirando a su hijo, acariciándole el pelo. «¿Puedo quedarme con él?», preguntó. «Sí. Yo ya hablé con la enfermera. Van a darle una habitación en un rato.
Pueden quedarse los dos. ¿Y tú? Julián la miró con calma. Yo también me voy a quedar, si tú me dejas. Valeria no dijo nada, pero no lo corrió. No le pidió que se fuera. Solo asintió, como si dentro de ella algo ya no quisiera pelear más. Horas después, en la habitación ya asignada, Leo despertó. Lo primero que hizo fue mirar a los dos. ¿Dónde estoy? En el hospital, mi amor, le dijo Valeria, con una sonrisa nerviosa. Leo miró a Julián. ¿Y tú también estás aquí? Claro, no me iba a ir sin verte. El niño sonrió. ¿Me trajiste jugo? Sí. Y unos dinosaurios. Entonces quédate. Valeria lo miró. Y Julián, sin decir palabra, entendió que ya no tenía que pedir permiso. Esa noche, se turnaron para cuidar al niño. Mientras uno dormía en el sillón, el otro se sentaba junto a la cama. No hablaron mucho, pero hubo miradas, gestos, silencios que decían más que 1000 palabras. A la mañana siguiente, Valeria le llevó un café. Gracias por no soltarlo. Gracias por dejarme estar. No lo hago por agradecimiento. Lo hago porque ya entendí que no te vas a ir. No. Ella lo miró con un nudo en la garganta. Entonces vamos a hacerlo bien. Daniela no perdona. Nunca ha perdonado. Y menos cuando siente que la ridiculizan. Para ella, que todo el mundo sepa que su prometido tiene 3 hijos con otra mujer, era lo peor que le podía pasar. No solo por orgullo, también por poder. En su mundo, el respeto se gana con control, con miedo, con la imagen perfecta. Y Valeria, con su cara de buena, con su ropa sencilla y esos niños que no pidieron nacer así, le estaba quitando todo eso sin siquiera buscarlo. Daniela no gritó, no hizo escándalo, solo respiró hondo, se acomodó el cabello frente al espejo y dijo frente a Lucero, su asistente: «Vamos a hacer que esa mujer desaparezca». Lucero la miró con cuidado, como cuando sabes que no debes preguntar, pero tampoco puedes quedarte callada. «¿A qué te refieres?» «A lo que dije. Quiero que nadie vuelva a contratarla. Quiero que la ciudad la vea como un peligro, no como una víctima. Pero no ha hecho nada. No necesito que haya hecho algo. Solo necesito que parezca que sí». Al día siguiente, Daniela se movió como solo ella sabía hacerlo. Tenía una red de contactos que cubría medios digitales, portales de noticias light, cuentas de chismes en redes sociales y hasta un par de reporteros de nota roja que le debían favores. Y empezó la jugada. Primero, una nota pequeña en una página local. Título: Escándalo en preescolar. Profesora oculta su pasado y trabaja con niños sin licencia actualizada. Acompañada de una foto borrosa de Valeria entrando a su trabajo, con mochila, al hombro. Después, los comentarios en redes. Gente anónima que decía haber tenido problemas con ella. Madres que supuestamente la recordaban de hace años. Historias falsas mezcladas con verdades a medias. Lo suficiente para sembrar la duda. Lo suficiente para manchar. Y funcionó. En menos de 3 días, la directora del preescolar donde trabajaba llamó a Valeria a su oficina. «Necesitamos suspenderte mientras investigamos la situación», le dijo con voz incómoda. «No es personal, pero hay presión de los papás. La imagen de la escuela está en juego». Valeria no entendía nada. «¿Qué hice? No se trata de lo que hiciste. Se trata de lo que la gente cree que hiciste». Salió de ahí con el corazón en la garganta. Caminó sin rumbo. Le sudaban las manos. En el camino, le sonó el celular. Era Julián. «¿Todo bien?», le preguntó con tono tranquilo. «Me acaban de suspender del preescolar». «¿Qué? ¿Por qué?» «No sé. Dicen que hay un problema con mi historial. Que hubo una denuncia vieja, que la gente está hablando mal de mí en redes». «¿Qué denuncia?» «No sé, Julián. No sé de qué están hablando. Nunca hice nada malo, él supo en ese momento quién estaba detrás. No necesito pruebas. Solo
Lo sintió. Porque si alguien podía inventar un escándalo así de rápido, era Daniela. Colgó y llamó a Mateo. Necesito que investigues si alguien del equipo de Daniela se ha movido en medios o ha filtrado cosas. Rápido. Mientras tanto, Valeria llegó al depa. Apenas cruzó la puerta, vio una cámara apuntándola desde la acera de enfrente. Era un tipo con lente largo, de esos que buscan la foto de escándalo para venderla. Cerró la puerta con fuerza y se asomó por la cortina. El tipo seguía ahí, esperando. Esa noche no durmió. Los niños sí, pero ella no. Revisaba su celular. Cada rato, leía los mensajes que le llegaban, algunos de apoyo, muchos llenos de odio. Gente que no conocía diciéndole cosas horribles. Llamadas de números extraños. Una mujer incluso la insultó en voz alta cuando fue a comprar pan. Julián fue a verla en la mañana siguiente. Ella lo recibió con cara de ya no poder más. Ojeras marcadas, voz apagada. No quiero que los niños pasen por esto. Vamos a resolverlo. ¿Cómo? Ya me sacaron de la guardería. Me dijeron que iban a revisar mis antecedentes. ¿Qué antecedentes? ¿Tener hijos sola es ahora un delito? No estás sola, y vamos a limpiar tu nombre. ¿Y si ya no hay forma? ¿Y si ya no puedo salir a la calle sin que me vean como una vergüenza? No. Ellos no van a crecer viendo que su mamá fue humillada por una mentira. Ella lo miró, agotada, pero en sus ojos había fuego. ¿Fue Daniela, verdad? Julián no respondió. No necesitaba hacerlo. Esa tarde, mientras los niños jugaban con legos en la sala, Valeria se sentó en el sillón, mirando al vacío. Y por primera vez, en voz alta, dijo algo que llevaba guardado por años. No voy a dejar que me destruyan otra vez, no ahora. Julián no se dio cuenta del golpe hasta que ya lo tenía encima. Todo pasó en cuestión de días, como si alguien hubiera jalado una cuerda y de pronto todo se desmoronara. Primero fue una llamada de un inversionista extranjero. Lo de siempre. Que estaban preocupados por la imagen pública. Que habían leído rumores que si la empresa estaba teniendo inestabilidad personal en la dirección. Julián trató de calmar las aguas, de decir que todo estaba bajo control. Pero ya era tarde. Las dudas estaban sembradas. Luego vinieron los correos. El socio principal en uno de sus proyectos más grandes canceló un trato que llevaban meses preparando. Usó palabras bonitas para cubrirlo. Reestructuración interna, cambios de enfoque, oportunidades nuevas. Pero Julián sabía bien qué significaba. Lo estaban dejando solo. Y detrás de eso, lo más seguro estaba ella. Daniela no había soltado una bomba. Había soltado varias, todas al mismo tiempo. Dejó que la opinión pública lo juzgara por su vida personal. Filtró detalles de sus ausencias, de cómo había priorizado intereses personales en medio de negociaciones importantes. Incluso alguien, seguramente Lucero, su asistente leal, filtró una copia del acta de nacimiento de uno de los niños. El documento se hizo viral en un foro financiero con el título «El millonario que olvidó a sus hijos». El daño estaba hecho. Mateo, su asistente, entró una tarde a su oficina con cara de funeral. Se bajaron 2 socios más. Le dijo, dejando los papeles sobre el escritorio. Y el banco ya no renovó la línea de crédito. ¿Creen que tu reputación afecta el valor de marca? Julián no respondió. Solo miraba todo con los ojos secos. Ya no podía enojarse. Ya ni siquiera se sorprendía. Era como si lo estuviera viendo desde afuera, como si todo esto le pasara a otra persona. Esa misma tarde, recibió un mensaje de Daniela. Solo 3 palabras, te lo advertí, y entonces entendió que no había forma de seguir en ese mundo. No así, no con ella al acecho, no con ese infierno encima. Entendió que todo lo que había construido podía desaparecer, pero que lo que estaba formando con Valeria y los niños, eso sí valía, eso sí tenía sentido. Esa noche, mientras los niños dormían y Valeria lavaba los trastes en su depa, él se sentó a su lado.
No con el traje de siempre, ni con su celular pegado a la mano. Se sentó con otra cara, más cansado, más humano. «Lo perdí todo», dijo sin rodeos. Valeria dejó el trapo en la tarja y lo miró sin decir nada. Daniela cumplió su amenaza. Me bajaron de proyectos, cancelaron contratos, estoy fuera del consejo, me borraron. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé, pero quiero hacerlo contigo. Ella no dijo nada, solo se le quedó viendo. Ya no quiero vivir dividiéndome entre dos vidas, ya no quiero esconderme, ya no quiero callarme. Valeria suspiró, se acercó y se sentó a su lado. No puedo prometerte que todo va a estar bien, ni yo. Pero sí, puedo prometerte que no me voy a ir, aunque estemos en cero, aunque tenga que empezar desde abajo. ¿Tú, desde abajo? ¿El señor traje caro? Julián rió por primera vez en días. Ya no tengo trajes, los guardé todos. ¿Y qué vas a hacer? Voy a vender mi parte en la empresa. Con eso nos alcanza para un rato. Después, ya veremos. Estoy harto de vivir para quedar bien con los demás. Valeria lo miró, aún con miedo, pero también con algo nuevo en los ojos. Respeto. ¿De verdad harías eso? Ya lo estoy haciendo. Valeria bajó la mirada, y ahí mismo, en esa cocina chiquita, sin promesas cursis ni abrazos de novela, le tomó la mano. Entonces, quédate. Pero ahora sí, de verdad. Al día siguiente, Julián fue a su antigua oficina solo para firmar los papeles de su salida. No hizo drama. No dio discurso. No pidió aplausos. Solo entró, firmó, recogió un par de cosas personales, una foto de su papá, una taza vieja con su nombre y una libreta de apuntes, y salió caminando. Daniela no apareció, no le dio la cara, pero él sabía que estaba mirando todo desde 1900 su oficina, que seguro se sentía ganadora, y tal vez sí lo era. En ese mundo, en ese juego, sí ganó, pero Julián ya no quería jugar ahí. Se subió a su coche, puso música por primera vez en semanas, y por primera vez en mucho tiempo. No, sentía el corazón hecho trizas, sentía miedo, sí, pero también alivio, porque ahora sí estaba libre para vivir la vida que sí quería. Y porque en ese momento, mientras cruzaba el periférico con el sol bajando, supo que su verdadera historia apenas estaba empezando. El departamento era chiquito, con paredes claras y muebles usados, pero tenía algo que Julián no había sentido en años. Paz. No la paz aburrida ni la que se finge para que otros no pregunten. Era otra cosa. Era el ruido de 3 niños corriendo por el pasillo con calcetines chuecos, el olor del desayuno quemándose mientras todos se quejan, y el caos bonito de una familia real. Desde que dejó su empresa y vendió sus acciones, Julián cambió por completo. Lo primero que hizo fue comprar un coche viejo, de esos que todavía tenían estéreo con botones y ventanas, que se suben a mano. Lo segundo fue dejar de ver noticias financieras. Ni abría el correo de trabajo. Todo lo que fuera de su vida anterior lo apagó, como quien cierra una puerta sin mirar atrás. Ahora se levantaba todos los días a las 6 de la mañana. No por una junta, ni por un vuelo internacional. Se levantaba porque los niños tenían que estar listos para ir a la escuela. Porque uno se tardaba un siglo en vestirse, otro se escondía los zapatos, y el más chico siempre perdía la lonchera. Todo era un relajo, pero él lo amaba. Valeria, al principio, lo miraba con una ceja levantada, como preguntándose si todo eso era en serio, o si en cualquier momento él iba a rendirse. Pero pasaban los días, y Julián seguía ahí, poniendo el café, barriendo la sala, cargando mochilas, ayudando con las tareas, a veces mal, a veces torpe, pero siempre con ganas. Y eso era lo que más le contaba. Un día, mientras recogían la ropa del tendedero, Valeria lo miró de reojo. ¿No extrañas tu otra vida? ¿Cuál? ¿La de las cenas caras y las corbatas ajustadas? Sí, esa. Ni un poquito. ¿De verdad?
De verdad, nunca había dormido tan tranquilo. Aunque me despierte uno a las 3 de la mañana porque soñó con monstruos y el otro me patee en la espalda sin querer. Valeria rió bajito. Era una risa que hacía tiempo no sacaba, de esas que salen sin planearse, que no tienen filtro. Julián se le quedó viendo un segundo más de la cuenta. Ella lo notó, pero no se apartó. Solo bajó la mirada con una sonrisa tímida. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le preguntó mientras doblaba una camiseta. No lo tengo claro. Tengo algo de dinero ahorrado, pero no quiero volver a lo mismo. Pensaba poner algo pequeño, un negocio propio, tal vez una cafetería, algo tranquilo. ¿Tú en una cafetería? Sí, hasta sé hacer café de prensa. Mateo me enseñó. Valeria lo miró sorprendida. Mateo, ¿el asistente de traje y lentes? El mismo. Ahora es dueño de un food truck de sándwiches. Me dijo que le está yendo bien. ¿Y tú dejarías los millones por eso? Ya los dejé. Ese día, por primera vez, comieron los 5 juntos en la mesa del comedor, sin apuros, sin interrupciones. Julián se sentó en medio de los 3 niños, cortándoles el pollo, sirviendo agua y limpiando la salsa del mantel sin quejarse. Se le notaba cansado, pero feliz, como si por fin estuviera en el lugar que le tocaba. Más tarde, mientras jugaban con bloques de colores, Mateo, el más chico, se le subió al regazo y le dijo sin rodeos: «Papá, ¿puedes venir mañana a la clase abierta?» Julián lo miró como si acabara de recibir el premio más grande del mundo. ¿Clase abierta? Sí. Es un día donde los papás pueden ir a vernos bailar y decir poemas. Va a haber galletas. Claro que voy a estar ahí. Valeria escuchó desde Minolsto, la cocina. No dijo nada, pero se le apretó el pecho. No de tristeza, sino de emoción. Era la primera vez que uno de los niños lo llamaba papá con total naturalidad. Sin dudar. Sin pensar si estaba bien o mal. Esa noche, Julián lavó los trastes, barrió la sala y después se quedó viendo la televisión con Valeria. Nada especial. Solo un programa de concursos con comerciales largos. Pero se sentían cómodos, sin prisas, sin silencios incómodos. ¿Sabes qué es lo más difícil?, dijo Julián, ya medio dormido. ¿Qué? No gritarle al mundo que esta es la vida que siempre quise. Ella lo miró sin responder. Apagó la tele. Se quedó ahí, a su lado, en silencio. Pero ya no era ese silencio lleno de distancia. Era uno que decía: yo también estoy aquí. Las cosas por fin se sentían estables. El ritmo en casa ya no era un caos. Era rutina. De esas que cansan, sí, pero también te dan paz. Los niños ya no preguntaban nada raro, ya no se confundían. Valeria y Julián habían aprendido a moverse juntos, a confiar, a dejarse espacio. Incluso habían ido a la clase abierta del kinder, y Julián terminó llorando mientras Mateo recitaba un poema mal memorizado que acabó en carcajadas. Todo marchaba bien, hasta que volvió Daniela. La primera señal fue una carta. Llegó en un sobre blanco sin remitente. Valeria lo encontró en el buzón una tarde mientras regresaba con los niños de la papelería. Lo abrió sin pensarlo mucho. Era una hoja oficial, un documento del juzgado. Estaba firmado, sellado, citatorio. El caso de fraude por documentos alterados, archivado 4 años atrás, había sido reabierto, y ella, Valeria Ortega, debía presentarse como imputada. Sintió que se le borró la calle, se le durmieron las manos. Llamó a Julián desde el celular, con los niños gritando a su alrededor. Él llegó en menos de 20 minutos, y al leer el papel, lo entendió todo. No necesitaban pruebas, no necesitaban investigar. Esa movida tenía nombre: Daniela. ¿Esto ya te había pasado?, preguntó Julián, con voz tensa. Sí, respondió Valeria mirando al suelo. Hace años, cuando trabajaba en una oficina pequeña de trámites. El jefe me pidió firmar unos papeles.
Yo confié, no pregunté, estaba embarazada, necesitaba el trabajo. Después desapareció y a mí me señalaron como responsable. Me defendí, lloré, expliqué todo, y al final no hubo pruebas. El caso quedó cerrado, pero eso quedó ahí, marcado. Y ahora lo sacaron otra vez. Sí, ella. Sí. Julián apretó el volante con fuerza. Sabía que Daniela era capaz de cosas sucias. Pero esto era otra liga. No solo estaba enojada, estaba decidida a destruir. Y esta vez no iba contra él, iba contra Valeria. A los pocos días llegaron los rumores. En la escuela de los niños, unas mamás comenzaron a murmurar cosas. Una incluso le dijo en la cara: «Dicen que estuviste en problemas con la ley. Qué feo que eso afecte a los niños, ¿no?» «Valeria, no», respondió. Se tragó el coraje y se fue con la cabeza en alto. Pero por dentro, estaba hecha pedazos. Julián empezó a moverse. Aunque ya no tenía el poder de antes, aún tenía conocidos. Llamó a un abogado que había sido su cliente. Leí, explicó todo. El abogado revisó el caso y le dijo la verdad. Esto huele a venganza. Pero el juez aceptó reabrirlo porque alguien presentó nuevas pruebas. O sea, alguien con poder lo empujó. Si no frenamos esto ya, va a escalar. ¿Y si llegamos hasta el fondo? Si probamos que esas pruebas son falsas. Lo puedes hacer, pero va a tomar tiempo. Y mientras tanto, ella queda como culpable, aunque no lo sea. Valeria escuchaba todo en silencio. Cada palabra le pesaba como si le colgaran piedras en el pecho. En la noche, cuando los niños ya dormían, se sentaron en la cocina, frente a frente. La luz era tenue. No hablaban fuerte, como si no quisieran despertar ni a los niños, ni a la esperanza que aún quedaba. «No quiero que ellos pasen por esto», dijo Valeria con voz baja. «Tampoco yo. Pero no pienso dejarte sola. ¿Y si pierdo? Entonces perdemos juntos». «No. Quiero que tú pierdas otra vez. Ya lo diste todo por mí». «¿Y tú no diste todo por ellos?» «Por mí también, sin saberlo. No estás sola en esto, Valeria. No más». Ella lo miró con miedo. Miedo real. No al caso, no al juicio de la gente, al de la vida, al de esos que no perdonan a una mujer que cometió el error de confiar. Julián se paró, fue al cuarto de los niños y los miró dormir. Luego volvió con ella y le tomó la mano. «Si ella quiere jugar, sucio, vamos a jugar también, pero con la verdad. Esta vez no voy a esconderme, voy a dar la cara». Ella le apretó la mano, y por primera vez desde que recibió esa carta, no sintió que se hundía sola. El juzgado olía a nervios, a café barato, a carpetas viejas, a gente que entra y sale con caras cansadas. No había cámaras ni flashes, pero para Valeria ese lugar era más duro que cualquier noticiero. Era el lugar donde otra vez iban a señalarla, donde otra vez tenía que explicarse, defenderse. Y esta vez, con los ojos del pasado, del presente y de todo México encima. Julián estaba con ella desde temprano. Le apretaba la mano en la banca de madera donde esperaban el pase para entrar. A su lado, el abogado que habían contratado revisaba papeles, hablaba por teléfono, leía una y otra vez el expediente como si algo fuera a cambiar por arte de magia. Valeria no decía nada, solo miraba el suelo. No por miedo a la sala, sino por lo que eso significaba. Porque ahora no solo estaban en juego su nombre, su reputación, su libertad. También estaba en juego la estabilidad de sus hijos, esa tranquilidad que apenas habían empezado a construir. ¿Lista?, le dijo Julián en voz baja. Ella asintió. No lo estaba, pero tenía que decir que sí. Entraron. La sala era simple. Un juez en el centro, una secretaria a un lado, 2 sillas al frente. El resto eran bancas, como de iglesia. Todo se sentía frío, fuerte. Cuando mencionaron su nombre completo, Valeria se paró. Caminó al frente. El juez le pidió que dijera su ocupación. Lo hizo con voz firme,
aunque por dentro sentía que se le doblaban las piernas. ¿Alguna vez falsificó documentos de trámites legales?, preguntó el fiscal, directo, sin rodeos. No. ¿Firmó papeles sin leerlos? Confié en mi jefe. Me dijo que era rutina. ¿Y si ese papel tenía información falsa, usted no se considera responsable? No sabía que era falso. El fiscal sonrió como si ya tuviera su respuesta. Ignorar algo no la hace inocente, señorita Ortega. Julián apretó los dientes. Quería pararse, gritar. Pero no podía. No era su lugar. Por ahora. El abogado defensor presentó pruebas. Dijo que el caso ya había sido cerrado una vez por falta de evidencia, que reabrirlo con documentos casi iguales no tenía sentido, pero el juez permitió que siguiera. Había una nueva declaración de alguien que afirmaba que Valeria sí había participado conscientemente. Un testigo anónimo, según decían. La tensión subió. Valeria miró a Julián. Él le respondió con una mirada que decía: confía. Afuera, en la calle, la cosa ya se había regado. Una cuenta de chismes publicó la noticia esa mañana. Exmaestra acusada de fraude. Madre de los hijos del exempresario Julián Castañeda. Las fotos viejas volvieron a circular. La cara de ella, la de los niños, la de Julián, todo mezclado en publicaciones llenas de juicios, odio y muy pocos datos reales. Mateo, ahora amigo y casi hermano de Julián, fue quien trajo la sorpresa ese día. Llegó a la mitad del juicio con un folder bajo el brazo y cara de «tengo algo». Se lo entregó al abogado, quien lo leyó con los ojos abiertos como platos. Pidió la palabra al juez. «Señoría, tengo una declaración jurada de Ernesto Palacios, ex jefe de la acusada, quien firmó este documento confesando que forzó a Valeria Ortega a firmar documentos alterados para deslindarse de responsabilidad. También reconoce que huyó del país con el dinero recaudado y que, cito textualmente, «ella no tuvo conocimiento de nada de lo que yo hice». El fiscal trató de objetar. El juez lo paró. «¿Dónde está este señor Palacios?» «En Canadá». Pero envió el documento oficial, notariado. También mandó una videollamada lista para dar testimonio en vivo. El juez lo pensó unos segundos. Aceptó. En la pantalla apareció un tipo de unos 50 años, con barba y cara de cansancio. Ernesto Palacios. Con voz firme, pero sin mostrar culpa, dijo: «Yo armé todo. Me iba a quedar sin negocio. Falsifiqué papeles para cubrir errores». Valeria no tenía idea. Solo firmaba lo que yo le decía. El juez pidió un receso. En el pasillo, Valeria se soltó a llorar. No como víctima, sino como quien se saca una piedra de años encima. Julián la abrazó sin decir nada. Por fin, después de todo, alguien decía la verdad por ella, aunque fuera tarde, aunque ya nadie se acordara del daño que le hicieron. Una hora después, volvieron a entrar. El juez pidió silencio y habló sin rodeos. Por falta de pruebas nuevas válidas, y con la confesión recibida, el caso queda cerrado de forma definitiva. Valeria Ortega queda libre de toda acusación. No hubo aplausos, ni abrazos, solo un silencio largo y denso. Pero para ellos, ese silencio era lo más bonito que habían escuchado en mucho tiempo. Los días después del juicio se sintieron raros, no malos, no buenos, raros. Como cuando llueve mucho y de repente sale el sol, pero todo sigue mojado. La gente ya no hablaba tanto del escándalo. Las redes se habían distraído con otros chismes, y el nombre de Valeria empezó a desaparecer poco a poco de las búsquedas. Lo que parecía imposible, pasó. Se calmó la tormenta. Ella volvió a sonreír, aunque aún le costaba. En la calle, caminaba con la mirada firme, pero cada vez que alguien la veía de más, le temblaba el estómago. No porque tuviera miedo de que la acusaran de nuevo, sino por todo lo que tuvo que cargar sola durante tanto tiempo. Años de aguantar miradas, señalamientos, rechazos. Y todo por un error que no fue suyo. Julián, por su parte,
se encargó de volver a poner todo en orden en casa. La rutina con los niños, las tareas, los paseos al parque. Aunque él también sentía que algo estaba por pasar. No sabía qué, pero lo sentía. Como esa sensación que tienes cuando todo está demasiado tranquilo. Y sí, lo estaba. Una tarde de martes, cuando regresaron de dejar a los niños en la escuela, encontraron un sobre bajo la puerta del departamento. No tenía remitente, solo decía, para Julián, es urgente. Valeria lo miró con desconfianza. ¿Lo abrimos? Sí, dijo Julián, aunque ya tenía una sensación extraña en el pecho. Lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano y una foto. La carta decía: pensaste que el pasado ya no te iba a alcanzar, pero a veces vuelve de formas que no esperas. Este niño también es tuyo. La foto mostraba a un niño de unos 6 años, sentado en una banca de parque. Mismo cabello, mismo rostro, mismo lunar en la ceja que Julián había visto en sus propios hijos. Era como mirar una versión más del espejo. Julián se quedó mudo. No entendía. No podía hablar. ¿Qué es esto?, preguntó Valeria con la carta en las manos. ¿Esto es una broma? No lo sé, respondió él, con la voz quebrada. ¿Reconoces a alguien? Nunca lo he visto, te lo juro. Ella lo miró, tratando de leer su cara. Julián solo podía mirar la foto. Tenía las piernas temblando. Se sentó. ¿Y esto qué significa? Que puede ser verdad, dijo, apenas respirando. En esa época, antes de irme, salí con alguien por poco tiempo. Fue un desastre. Ni siquiera fue algo serio. Una vez. Tal vez 2. Me fui poco después. Nunca más volví a saber de ella. Valeria apretó los labios. ¿Y si es cierto? Entonces, tengo 4 hijos. No 3. El silencio los envolvió. Valeria caminó por la sala como leona encerrada. Julián seguía sentado, sin moverse, con la carta abierta sobre las piernas. ¿Quién podría mandar esto así, sin decir nada más? ¿Por qué ahora? No lo sé, pero esto no lo hizo Daniela. Esto es otra cosa. Esa noche, Julián no durmió. Buscó entre papeles viejos, entre fotos, correos antiguos, cualquier pista. Se quedó con un nombre. El de una mujer con la que salió brevemente antes de irse a Monterrey. Se llamaba Sara. Era discreta, seria. Nunca más tuvo contacto con ella, pero ahora no podía quitarse esa cara de la cabeza. Ni la del niño. Al día siguiente, fue a hablar con Mateo. Le mostró la carta. Mateo no preguntó nada, solo dijo: la vamos a encontrar. ¿Y si es cierto? Entonces tienes otra historia por escribir. Valeria lo apoyó. No lo regañó, no lo juzgó. Solo le pidió que, si iba a meterse en esto, lo hiciera bien. Que no dejara cabos sueltos. Que no repitiera los errores del pasado. Julián volvió a mirar la foto del niño. Tenía los ojos grandes, con una mirada que decía mucho más de lo que cualquier carta pudiera explicar. Y ahí, con esa foto en la mano, entendió que el pasado nunca se cierra solo, que siempre hay algo más. Y esta vez estaba listo para enfrentar lo que fuera. Pasaron solo 3 días desde que llegó la carta, pero a Julián le parecieron semanas. No comía bien, no dormía, no se concentraba. Tenía la foto del niño en el bolsillo todo el tiempo, como si cargarla le ayudara a entender algo, o al menos a mantener la calma. No sabía si estaba a punto de abrir una nueva etapa, o de perder lo poco que acababa de construir. Mateo, como siempre, fue quien lo ayudó. Dio con el nombre, la dirección y hasta un número de contacto. La mujer vivía en Querétaro. Sara, Delgado, había trabajado en una empresa de logística donde Julián había dado asesorías años atrás. Nada más, nada menos. Valeria le dijo que fuera, sin drama, sin reclamos, solo una cosa: hazlo bien. Y él lo hizo. Se fue en su coche, viejo, con el estómago revuelto y la cabeza llena de cosas. Todo el camino pensó en los niños, en Valeria,
en la posibilidad de tener un hijo más, uno que no conocía, uno que nunca pidió nacer así. Llegó un viernes por la tarde. Tardó en animarse a tocar. Era un edificio sencillo, de esos donde el eco rebota y todos saben quién sube. Cuando tocó la puerta, una mujer abrió sin sorpresa, como si supiera que algún día iba a pasar. «Sabía que vendrías», dijo ella, seca, directa. «¿Es tuyo el sobre?» «Sí». «¿Por qué ahora?» Sara lo dejó pasar sin responder. El departamento era chico, limpio, con juguetes regados por el linón sin suelo. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba ver a un niño viendo caricaturas. Era él, el de la foto. Se llama Iván. Tiene 6 años. Nació 4 meses después de que te fuiste. Nunca te lo dije porque tú también te fuiste sin decir nada. No, sabía que estabas embarazada. No lo estaba cuando te fuiste. Me enteré después, y no te busqué, porque no tenía sentido. Tú ya estabas en otro mundo. ¿Y por qué ahora? Sara lo miró de frente. Porque él pregunta, porque se parece, tanto a ti que ya no podía hacerme la tonta. Porque aunque tú no estés, tu cara está ahí todos los días. Y porque quiero que sepas que tienes un hijo. Julián se quedó sin palabras. Le temblaban las manos, el corazón, todo. ¿Puedo hablar con él? Sara dudó. Luego asintió. Lo llamó con un tono suave. Iván salió del cuarto con un muñeco en la mano. Miró a Julián como si lo reconociera sin saber de dónde. «Hola», dijo el niño. «Hola, campeón», respondió Julián tragando saliva. «Me llamo Julián». «¿Tú eres el que me mandó los legos?» «No, pero si quieres puedo hacerlo». Iván sonrió. Luego se quedó callado, mirándolo con esos mismos ojos que ya conocía tan bien. Era igual que los otros, pero también distinto. Tenía algo más reservado, más tranquilo. Julián se agachó para estar a su altura. ¿Te gustan las caricaturas? Sí. ¿Y los dinosaurios? A mí también. Iván no preguntó quién era. No en ese momento. Solo se acercó y le dio el muñeco, que traía en la mano. Se llama Tomás. Puedes jugar si quieres. Julián lo agarró con cuidado. Le temblaban los dedos. Después de un rato, Sara se lo llevó a dormir la siesta. Julián se quedó en el sillón, en silencio. Sara volvió y se sentó frente a él. «No. Quiero tu dinero. No quiero problemas. Solo quiero que lo conozcas, si tú quieres. Si no, me las arreglo. Quiero conocerlo. ¿Estás seguro?» «Sí. Solo necesito tiempo. No para él. Para decirle a los otros». Volvió a casa esa noche sin saber cómo empezar la conversación. Valeria lo recibió sin hacer preguntas. Esperó a que hablara. «Es cierto», dijo él al fin. «Es mi hijo. ¿Y la mamá?» «No me va a pedir nada. No quiere pelear. Solo quiere que lo conozca. Se llama Iván». Valeria asintió. Tardó en responder. «¿Vas a estar en su vida?» «Sí». «Entonces nosotros también vamos a estar». «¿Estás segura?» «No. Pero no quiero volver a ser la que cierra la puerta. Ya no». Los niños no lo supieron de inmediato. Fue poco a poco. Primero les mostraron la foto. Luego les contaron la historia como si fuera parte de una película. Como algo que pasa. Que a veces los adultos hacen las cosas mal, pero que también pueden intentar hacerlas bien. Un mes después, Iván conoció a sus hermanos. Se quedaron viéndolo como si se vieran a sí mismos por primera vez, y no dijeron nada raro. No hubo drama, no hubo celos, solo una frase sencilla de Emiliano. ¿Quieres jugar? Iván sonrió. Sí, y así fue como el pasado, con todo lo complicado y doloroso que era, se mezcló con el presente, sin arreglos mágicos, sin finales felices de película, pero sí con verdad, y con ganas de hacerlo bien. Lo demás lo estaban escribiendo día a día, juntos,